Amado Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y ahora en Cristo Jesús mi alma te anhela. Gracias, Señor, porque sin ti nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. No, Señor, anhelaríamos nada de ti, Señor. Ni quisiéramos, Padre, esforzarnos por comprender tu palabra y conocer más de tu persona, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, Señor. También me pongo en tus manos. Estoy necesitado de ti, Señor. Y tú lo sabes, Padre, que al igual que muchos otros siervos tuyos, Señor, también tiemblo delante de tu presencia, porque es un terreno santo, Señor, el que se pisa cada vez que se toca su palabra y se expone, Señor. Ayúdame, Padre, porque te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, abramos nuestra Biblia en el Salmo 19, en el versículo 7 hasta el versículo número 9. Vamos a leer esos 3 versículos, pero vamos a centrarnos en el versículo 7 y en el versículo 8 el día de hoy. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Amén. Agustín de Hipona dijo en una ocasión: Señor, hemos sido creados para ti, y nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que no repose en ti. Amada iglesia hispana, esa es la esencia, la sustancia de un verdadero avivamiento, un despertar de la vida espiritual al volver a la comunión real, genuina, profunda de nuestro Dios. El apologista cristiano Francis Schaeffer dijo en su libro Muerte en la ciudad: no hay avivamiento donde no hay reforma. Es decir, no puede haber un avivamiento donde no hay un volver a las doctrinas fundamentales de la revelación escrita de Dios. Para que haya un avivamiento en el alma del ser humano, para que haya un avivamiento en la iglesia, en el pueblo de Dios, debe de haber un volver a la palabra de Dios. Y entendemos que eso fue lo que comenzó a suceder en Alemania en el siglo XVI, aquel 31 de octubre de 1517, hace más de 500 años, cuando aquel monje agustino llamado Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg sus ahora famosas 95 tesis, las cuales comenzaron un gran debate teológico, y todo eso terminó o desembocó en la gran reforma protestante. Esta reforma significó un volver a las doctrinas fundamentales de las Escrituras. Desde siglos y siglos de oscuridad doctrinal. Esta reforma se fundamentó en 5 principios. Las 5 solas. Ya vamos a ver por qué se le llaman las 5 solas. Las 5 enseñanzas, las 5 doctrinas fundamentales, las cuales representan las grandes diferencias con la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. La primera sola, solamente Escritura. Solamente por gracia. Solamente por fe. Solamente Cristo. Solamente a Dios la gloria. En el sermón de hoy nos estaremos centrando en la primera enseñanza, en la primera sola Escritura.
El tema de la fuente de autoridad del hombre fue una de las más grandes discusiones generadas a causa de las tremendas tesis de Martín Lutero. ¿Por qué? Bueno, la enseñanza de la Iglesia Católica Romana sobre la autoridad puede resumirse en 3 puntos. Es decir, ellos enseñan que la fuente de autoridad tiene 2 fuentes de revelación: las Escrituras y la tradición. Ellos enseñan que las Escrituras no es suficiente para dar el conocimiento salvador a Dios. Se necesita del testimonio de la Iglesia. 3. Ellos afirman y enseñan que por encima de las Escrituras y la tradición está la autoridad de la Iglesia en la persona del Papa, quien es infalible y es a quien, a fin de cuentas, él tiene que definir la doctrina y no las Escrituras. En contraste a esta postura, Martín Lutero entendía por la misma palabra de Dios, por la misma Biblia, que las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son la única, suficiente e infalible regla de fe y de práctica de todo individuo y, por supuesto, de la Iglesia del Señor. Esta creencia de Martín Lutero la vemos reflejada en una de sus declaraciones más famosas, que posiblemente muchos de nosotros la hemos escuchado y la hemos visto en video, en película, donde en un momento a él se le ordena a Martín Lutero que se retracte de todas sus enseñanzas. La respuesta de Martín Lutero en ese gran debate fue muy clara y también muy enfática. Y él dijo: no quiero ni puedo retractarme a menos que se me pruebe por el testimonio de las Escrituras o por medio de la razón que estoy equivocado. No puedo confiar ni en las decisiones de los concilios ni en las de los papas, porque está bien claro que ellos no solo se han equivocado, sino que se han contradicho entre sí. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios y no es honrado ni seguro obrar en contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude, porque él sabe muy bien delante de quién estaba. Y termina con un amén. Amados hermanos, no es posible un avivamiento sin una reforma. Y la reforma debe comenzar con nuestra fuente de autoridad, las Escrituras. Hace más de 500 años era necesario, pero también hoy día tenemos que tener cuidado de este hecho. Nosotros nos aferramos a las Escrituras. Tenemos que ser fiel en proclamarla, en explicarla. Y por eso el día de hoy vamos a ver esta primera sola Escritura. En el sermón de hoy trataremos de responder una pregunta: ¿qué enseña la Escritura sobre sí misma? Y para ello vamos a ayudarnos del Salmo 19, versículo 7 y el versículo 8. En el Salmo 19, versículo 7 hasta el versículo 9, encontramos muchos atributos, muchas características de la palabra de Dios. Si usted observa el texto, podemos encontrar que la palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es veraz. Esas son las características que nosotros encontramos de la palabra de Dios en estos versículos. Pero el día de hoy estaremos abordando solamente 4 características en detalles de los versículos 7 hasta el versículo número 8. Las Escrituras son perfectas. Versículo 7, la primera parte, ¿qué nos dice? La ley del Señor es perfecta. ¿Y qué puede la palabra de Dios hacer? ¿Qué puede hacer esta palabra perfecta de Dios? Esta palabra perfecta de Dios tiene el poder, tiene la autoridad de restaurar el alma. La ley de Dios, la ley de Jehová,
Es el término que se aplica en el Antiguo Testamento para referirse a la voluntad revelada de Dios. Esta voluntad revelada de Dios dice que es como perfecta, es decir, sin mácula, sincera, entera, total, completo, cabal, lleno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la perfección de la ley nos apunta a que la palabra del Señor es suficiente. Nos debe de bastar. La suficiencia de la Biblia no significa que trata todos los temas habidos y por haber. La Biblia no es un libro de geometría, ni tampoco de física, ni tampoco de química, ni de matemática. No encontramos eso en las Escrituras. Sino, cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, significa que ella es suficiente para todas las necesidades morales y espirituales de los individuos y de la iglesia. Dicho de otro modo, aunque no todo ha sido revelado, eso nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. Todo lo que el ser humano necesita saber para conocer a Dios y ser feliz está aquí, en las Sagradas Escrituras. Solamente Escritura. Ella es suficiente, amados hermanos, para poder llevarnos a salvación. Así lo afirma la palabra del Señor en la carta de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Solamente Escritura es suficiente para también prepararnos, amados hermanos, para la vida cristiana. No tenemos otro medio, no tenemos otra fuente. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al versículo 17, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil, ¿lo podemos decir en voz alta? Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amados hermanos y amigos, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Te encuentras frustrado, triste, confundido, con ciertos grados de depresión? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas tu propio consejo? ¿Necesitas de un psiquiatra? ¿Necesitas de un psicólogo? El salmista nos dice en el versículo 7 del capítulo 19, la ley del Señor, es decir, la palabra del Señor, ¿cómo es? Es perfecta. Tiene el poder para restaurar el alma. Querido hermano y amigo, ¿estás dispuesto a admitir, a creer y a aplicar este principio en tu vida? En Cristo podemos. Con nuestras propias fuerzas no. En Cristo, si estás en Cristo, en dependencia de Él, podemos, amados hermanos. En nuestro pasaje de hoy también nos dice que las Escrituras es fiel. Veamos siempre nuestro texto de hoy. El testimonio del Señor, ¿cómo es? Seguro, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. La palabra de Dios nos dice que el testimonio de Jehová, el testimonio del Señor es fiel o seguro. Y la fidelidad de la Biblia nos apunta a su confiabilidad. Si es fiel, entonces es confiable.
La Biblia es digna de que nosotros confiemos en ella a medias, hermano. No, que confiemos en ella sin reserva, sin miedo, en todo lo que ella testifica. Ahora, la razón de esta confianza que se deposita en la palabra del Señor no reside en evidencias externas, sino que Él es el testimonio mismo. Imaginémonos por un momento a dos hombres que han sido testigos presenciales de un delito. Imaginémonos también por un momento que ambos ahora son llamados por la justicia para dar testimonio de lo sucedido. Llaman al primero de los testigos y resulta ser un doctor prestigioso, un esposo fiel, padre ejemplar, un ciudadano intachable. Por otro lado, el otro testigo resulta ser un conocido borracho de nuestra cuadra. Ambos fueron testigos y ambos han dicho la verdad. Pero, ¿a quién se le dará más peso? ¿Al doctor o al borracho? Los dos han dicho la verdad. Por supuesto que al doctor. Pero tú y yo tenemos a uno mejor que ese doctor prestigioso, esposo ejemplar, padre ejemplar. Nosotros, tú y yo, tenemos al Dios del universo y Él es más confiable que cualquier persona. Él conoce todas las cosas. Él conoce el pasado, Él conoce tu pasado. Él conoce el presente, Él conoce tu presente. Él sabe con detalles cuáles fueron tus pensamientos, tus intenciones, todas las actividades que tú hiciste durante esta semana, aunque te hayas ocultado para que no te vieran, pero Él te vio en medio de ese cuarto donde tú te ocultaste. Él conoce el presente. Él conoce lo que es real y lo que no es real. Sus ojos son como llama de fuego, dice la palabra del Señor. Él puede penetrar con su mirada hasta ver tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. La palabra del Señor dice, aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. El Salmo 139, versículo 1 al 6, dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprende mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Confía en Él. Él es confiable. Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, amados hermanos. Él está presente en todo lugar y al mismo tiempo. Mira lo que sigue diciendo este Salmo 139 en el versículo 7 al versículo 12. ¿A dónde me iré de su espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Él es el testigo fiel. Él testifica de su propia ley, de su propia palabra. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Él no necesita el testimonio de nadie, amados hermanos, porque Él lo sabe todo. Por tanto, su testimonio escrito, su palabra, solamente escritura,
es fiel y confiable. Nada más es confiable que la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, en vez de decir que no fue una ballena que se tragó a Jonás, y la palabra de Dios dijera que fue Jonás quien se tragó a la ballena, aún así es digna de ser confiada. Porque no se trata de tu testimonio, de mi testimonio. Se trata del testimonio del nombre que es sobre todo nombre, amado hermano. Es el testimonio de Dios. Así que, amado hermano, ¿cómo te encuentras? Siempre insisto con esa pregunta. ¿Te encuentras desesperado? ¿Al borde de la locura? ¿Es posible que estés desempleado? ¿O trabajas de manera independiente y estás al borde de la quiebra y te sientes tentado y estás en esa desesperación de evadir los impuestos y no pagar a quien austria tus impuestos? Y encuentras o escuchas la voz de Dios por medio de su palabra. Y escuchas la voz de Dios por medio de su palabra, solamente escritura, que te manda a ser honesto. Y que confíes en Él. Y que dejes que Él resuelva por ti estas cosas. Porque Él es soberano. Él tiene el control de las cosas para bendecirte a su tiempo. ¿Le crees? ¿Estás dispuesto a creerle? ¿Estás dispuesto a creer que su testimonio es confiable? Entonces ruega al Señor que te ayude y que sus testimonios te instruyan. Porque son confiables y hacen sabio aún al más sencillo. Se puede, amado hermano. Se puede. En Cristo Jesús, en dependencia de Él, ahora en Cristo, se puede. También las Escrituras nos dice que es recta. Versículo 8. Estamos en el Salmo 19. Hemos abordado el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 8? Dice los preceptos, es decir, la palabra de Dios, las Escrituras, dice son rectas que alegran el corazón. Significa literalmente que es derecha, que es buena, que es justa, en contraste a lo torcido. Entonces la rectitud de la palabra de Dios nos apunta a su seguridad. La Biblia dice que la palabra de Dios es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. El Salmo 33, versículo 4. Amados hermanos, su palabra, solamente escritura, es segura y beneficiosa para nuestra vida, para nuestros caminos. La Biblia dice en el Salmo 25, versículo 8, bueno y recto es Jehová. Por eso Él enseñará a los pecadores el camino. Una vez más, Salmo 25, 8, bueno y recto es Jehová, el Señor, porque Él enseñará a los pecadores el camino. Imaginémonos por un momento a un hombre que sale del garaje de su casa con un Ferrari de 12 cilindros. O imagínate que tú sales del garaje de tu casa con un Ferrari rojo de 12 cilindros y tú lo aceleras ahí, ¿no? ¿Cómo se escucha? Este vehículo puede alcanzar hasta 360 kilómetros por hora. Tú te puedes imaginar cómo suena cuando tú le pones apenas el acelerador. Y va saliendo del garaje de tu casa. Y de repente ve en la carretera una señal de tránsito que dice velocidad máxima 50 kilómetros por hora. Esta ley no está escrita para que tú evites disfrutar el vehículo, sino para proteger a los peatones y para protegerte a ti mismo también, para que tú puedas disfrutar por más tiempo tu vehículo. Pero esto es imaginario, ¿verdad? Yo no sé si alguien de aquí tiene un Ferrari. Amados hermanos, nosotros tenemos un mejor Ferrari. Y estos son los caminos del Señor. El camino de los mandamientos de Dios dice que nos protege, nos guardan. Su palabra nos guarda. ¿Tú quieres sentirse seguro? Solamente escritura. Solamente escritura. Nos beneficia y nos dice la palabra del Señor en el versículo 8, dice, nos alegra el corazón. Nos hace como felices.
El Señor le dijo a su pueblo, al pueblo de Israel, en el desierto: harás lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, a fin de que te vaya bien. Deuteronomio capítulo 6, versículo 18. Y por esta misma razón el salmista recalca, enfatiza los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, dice, son las únicas que pueden alegrar tu corazón. ¿Estás triste porque estás en medio de un conflicto? ¿Tienes meses? No lo sé, quizás tienes años en enemistad con un familiar, un tío, un primo, con tu mamá, con tus hermanos. Tienes meses, años de enemistad con un colega de trabajo que no lo soportas. ¿Qué deberíamos de hacer en Cristo? Tenemos que hacer algo. Dependemos de Él. No quiero cargarte de culpa. Entonces ven a Cristo. Depende de Cristo. Ruega al Señor. Y en Cristo, hermano, si tú me pidieras un consejo y vienes donde mí, necesito su consejo para este conflicto matrimonial. ¿Cómo aplicamos solamente escritura? Bueno, primero escucho tu versión. No, escucho las dos versiones. La de él y la de ella, ¿no? Porque la de él de seguro me lo va a poner bien pintada su versión, ¿verdad? Entonces necesito las dos versiones. Y entonces, hermano, querido hermano, la Biblia dice y te manda a ti a amar a tu esposa y a morir por ella. Y a ti, hermana, la Biblia dice a respetar a tu marido y a someterte a él en lo que no sea pecado. Aunque te parezca un bueno para nada, es tu marido. Aunque sea un perezoso, pero es tu marido. Y es posible que la hermana me diga: pastor, pero no sabía que esto fuera tan difícil. Te haría una pregunta más. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a su palabra? ¿Crees que su palabra te puede beneficiar? ¿Te puede alegrar tu corazón? Entonces, en dependencia del Señor, amados hermanos, podemos amar su palabra, podemos obedecerla para su gloria y para su honra. La parte B del versículo 8, y es mi última característica para el día de hoy acerca de solamente escritura, nos dice el mandamiento del Señor como es. Es puro, que alumbra los ojos. Se nos dice que el precepto del Señor, sus mandamientos son puros. La palabra puro puede traducirse de diferentes maneras, como amado, claro, limpio. Y es así, las sagradas escrituras son puras, están ausentes de pecado, de mala influencia o corrupción, no es oscura, no es vaga ni tampoco contaminada. Alguien decía, la Biblia es un libro abierto, ¿y qué hace este libro abierto? Ilumina nuestros ojos, aporta entendimiento para que podamos ver cómo vivir y qué hacer, amados hermanos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros expresamente glorifiquemos su nombre. Así que, amado hermano, si estás en medio de un dilema, quieres tomar una decisión, ven a las escrituras, solamente es escritura. Pongamos un ejemplo. Te ofrecen un empleo y en ese momento realmente tú necesitas ese empleo. Estás desempleado, tienes 6, 7 meses. Ya el AMS te está presionando, tienes que buscar un empleo, ya no te vamos a seguir dando más. Ya has hecho toditos los cursos por haber con el AMS y te sale un trabajo. Y es tremendo el empleo que te están dando. Un buen salario, un buen horario de trabajo. Y tú luego me dices, pastor, pero, ese pero. Pero el trabajo requiere trabajar 1 o 2 veces los fines de semana y por eso no podré estar frecuentemente en los cultos. Pero es un buen salario, pastor. Es un tremendo salario. No he ganado tanto dinero en estos años de estar aquí en Austria. Y tiene un buen horario. Sí, salgo temprano, pero posiblemente 1 o 2 veces no voy a poder asistir a los cultos. Pero mi jefe me ha dicho que a veces tendré que maquillar ciertos informes financieros para evitar pagar ciertos impuestos al país.
Es un buen trabajo, hay un buen salario, hay un buen horario, pero cuando me presentaron a mis colegas de trabajo, me sentí atraído por una colega o un colega. Hubo como cierta conexión y estoy en conflicto internamente. Estoy casado, estoy casada, pero es un buen salario, hay un buen ambiente laboral. Pero en ese momento llega a tu corazón la palabra de Dios, solamente escritura. La palabra de Dios predicada en una serie del libro de Primera de Tesalonicense. O posiblemente tú estás leyendo en ese momento Primera de Tesalonicense o Segunda de Tesalonicense y tú recuerdas las palabras expuestas del predicador o tú recuerdas las palabras mismas de la palabra del Señor que te dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículo 3. Si ese fuera tu caso. O quizás recuerdas otro texto, Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día, ¿qué dice? Se acerca. Amado hermano, tus ojos han sido alumbrados. Su palabra es limpia. Tus ojos han sido alumbrados. Así que, mi querido hermano, con un corazón pastoral, no podemos fingir que ahora no sabemos qué Dios quiere para nosotros en esta situación o qué decisión tomar. Nosotros o tú deberías decidir rechazar el empleo. Podemos seguir poniendo más ejemplos, pero ustedes captaron la idea, ¿verdad? La Biblia es tan clara que es también capaz de prepararnos, amado hermano, para toda buena obra. ¿Tú lo crees? ¿Podemos en Cristo Jesús aplicar su palabra? Sí podemos. Hay poder. En Cristo Jesús sí podemos aplicar esta palabra, amado hermano. Y a modo de aplicación, amado amigo, para los que nos visitan, si tú no conoces a Cristo, todo lo que necesitas para arreglar tu relación con Dios, la puedes saber o la puedes encontrar en su palabra. Presta atención a ella. Solamente Escritura te mostrará el camino que debes seguir para llegar a Cristo. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, ¿lo leemos? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y una vez que estés en Él, en Cristo, la promesa es que Él seguirá siendo tu lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Eso dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 5. Solamente Escritura te va a capacitar para vivir el propósito para el cual tú existes, amado hermano. ¿Tú no sabes para qué existes? ¿Por qué estás en esta tierra? Solamente Escritura te va a decir para qué tú estás aquí y para qué existe. Para glorificar a Dios disfrutando de Él por siempre. Y para ti, amado hermano en Cristo, después de todo esto dicho, ¿habrá algo más que tú necesitas? Tenemos una palabra suficiente para nuestras necesidades. Tenemos una palabra confiable. Tenemos una palabra protectora. Tenemos una palabra clara, limpia, perdurable y verdadera. ¿Qué más necesitamos, amado hermano? Si estamos en Cristo, no necesitamos nada más. Lo único que necesitamos es que el mismo Espíritu que reveló la palabra de Dios nos ilumine para entenderla y aplicarla mejor, amado hermano. Así que, en este momento, para finalizar, y ya de que en este mes de octubre se celebran más de 500 años de la Reforma Protestante, sin temor, sin titubeo, ante todos los visitantes que tenemos, amada iglesia, podemos decir juntos, como Martín Lutero, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Otros podrán decir, la Biblia más.
otra clase de autoridad. Nosotros decimos solamente la Escritura. Que Dios nos ayude. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Tenemos palabra de oración? Amado Señor, digno eres, Señor, de toda la gloria. Ayúdanos, Señor, a poder creer, vivir, Señor, conforme esta verdad, conforme este principio divino, Señor. Existimos para tu gloria, Señor, para disfrutar de ti para siempre. Y perdónanos cuando nosotros hemos puesto nuestro corazón en las cosas creadas, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, a presenciar un avivamiento en nuestras almas, Señor, en nuestra familia, en nuestra iglesia, Señor, de retornar solamente a las Escrituras y que nuestra conciencia esté sujeta a ella. Ayúdanos, Señor. Por favor, ayúdanos, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro precioso Dios y Salvador Jesucristo.